Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más en vivo de Tres Razones para Ver. Como ustedes ya saben, no es de otra costumbre, sino que después de un análisis profundo de nuestro equipo, nos encontramos con los actores, con las principales estrellas de las películas ecuatorianas. Y en esta ocasión, para todo el elenco de Tres Razones para Ver, es un lujo poder contar con personalidades de una maravillosa película ecuatoriana como es Ratas, Ratones, Rateros, del cineasta Sebastián Cordero. Como saben, esta película ya tiene más de 20 años en la industria ecuatoriana y nos acompañan esta noche Isabel Dávalos, Antonio Negret y Carlos Valencia. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí. Gracias por aceptar esta pequeña invitación para hablar justamente de esta película maravillosa. Y como lo decíamos hace poco tiempo, esta película marcó un después en el cine nacional. Douglas, amigo mío, gracias a ti también por estar con nosotros esta noche. Los micrófonos son todos suyos. Douglas, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches a todos y también les doy la bienvenida a este nuevo programa de Tres Razones para Ver. La verdad para mí es un placer estar conversando hoy con nuestros invitados porque la verdad Ratas, Ratones y Rateros es una película muy importante para el Ecuador y las personas que tenemos en este momento formaron parte de este gran proyecto que sin duda cambió la historia del cine ecuatoriano. Y bueno, para no darle un poco más de vueltas, vamos a empezar de una vez con las preguntas, invitando también al público que se está conectando, pueden hacer sus preguntas. Tenemos a Isabel, a Antonio, que fue, y a Carlos, que son parte del elenco. Pero bueno, voy a dar una pequeña introducción para los invitados de hoy, las personas que no los conocen. Tenemos a Isabel Dávalos, que fue la productora de la película, que es como la madre también de Ratas, Ratones y Rateros, porque justamente ayer viendo los créditos, Isabel Dávalos estaba en maquillaje, estaba en arte, estaba en foto fija. Es como básicamente tú eres muy parte del proyecto y creo que tienes muchas cosas para contarnos hoy. También eres directora de cine, así que nada, te doy la bienvenida en este momento. Puedes dar tu saludo para que sigamos conversando. Gracias Douglas, te agradezco esa introducción. Sí, pues era la época que hacíamos un poco de todo, ¿no? Entonces, oficialmente yo hice la producción en Ratas, hice la dirección de arte, pero no oficialmente metía mano en el maquillaje, en el making of y un poco de todo, como suele pasar en esas películas pequeñas. Y bueno, pero igual, eso es como parte de las primeras películas, es como experimentar de todo. Bueno, también tenemos a Carlos Valencia, como todos ya lo conocen, es un actor de cine y teatro, también es un gestor cultural, tiene un festival de cine llamado El Manambí Profundo, y creo que todos lo recordamos, el personaje de Ángel, así que nada, te doy la bienvenida a ti también, Carlos, por estar aquí esta noche. Muchas gracias, buenas noches, un enorme gusto, un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes y hablar un poquito, ¿no? de esa película, pues que como decían, tuvo mucho que ver tal vez, ¿no? En la decisión, creo yo también, ¿no? De muchos jóvenes formalizar sus gustos por el cine y tomar decisiones. Si aquí en este país se puede hacer un cine de buena calidad, se puede hacer una película muy buena, entonces voy a estudiar cine, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces me alegra mucho, ¿no? Que haya sido un impulso de este trabajo cinematográfico, ¿no? Para que digamos, nuevas ideas, nuevos talentos surjan, ¿no? Como lo está sucediendo, como está sucediendo hasta ahora, ¿no? Buenas noches, un gusto estar aquí. No, el gustazo de verdad es para nosotros y tienes razón, o sea, es este riesgo que tienen los cineastas por hacer sus películas. Pero bueno, también les presento a Antonio Negret, para las personas que no lo conocen. Él también es director de cine, actuó en la película Ratas, Ratones y Rateros, tenía el personaje de Martín, que era uno de los amigos de Jay-Z. Entonces, nada, les presento, él también tiene una larga trayectoria, es director de cine en Los Ángeles, así que nada, le doy el paso, la bienvenida. Muchas gracias, un gusto muy grande estar aquí con ustedes y pues tengo muchas memorias muy lindas de Ratas. Para mí es un honor estar aquí y poder hablar un poco de cómo esa película fue el principio de una carrera para mí, no como actor, pero como director. Y el hecho de poder actuar un poco y poder observar
a Isabel, a Sebastián, a Carlos, a observar el proceso de cómo fue hecha esa película. Fue increíble para mí y fue el principio de toda una carrera. Claro, y sin duda alguna, eso es lo que yo siempre le decía, que Ratas, Ratones y Rateros fue una escuela para muchos cineastas ecuatorianos. O sea, si se ponen a ver los créditos, la mayoría de los cineastas que ya hacen películas, como Javier Andrade, Iván Mora, tienes a personas como Arturo Yepes, el mismo Simón Brauer. O sea, tienes muchos directores ecuatorianos que ahora ya hacen películas y son grandes artistas que empezaron su carrera con Ratas, Ratones y Rateros. Fue una gran escuela, yo creo que para muchos cineastas que tomaron ese impulso de empezar a hacer cine en ese país, más que todo. Pero bueno, yo quisiera empezar con Isabel, preguntándole que fue como una de las cabezas de la película. Y yo siempre quería saber cómo fue producir una película en un país donde no se hacía cine regularmente. Era como ir a hacer una película en el desierto y finalmente luego sale todo eso. ¿Cómo fue este proceso de financiar una película o empezar a crear un proyecto cinematográfico en un país donde ni siquiera había cámaras? Bueno, tú lo has dicho, era un país donde ni siquiera había cámaras. La cámara, la que había tenía el Jaime Cuesta y era una cámara muy antigua que se utilizaba para publicidad, por lo general en Cera Sonora. Entonces, desde ahí empezaban los problemas, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo fue que hicimos? La dificultad más grande de hacer me está despidiendo mi mamá. La dificultad más grande de hacer fue justamente el meternos en un país donde tenía muy poca industria. La última película que se había hecho era la del Camilo de Zuriaga, que se había hecho hace 5 o 6 años atrás. No teníamos una infraestructura, teníamos un montón de dudas, fue una escuela para mí también, o sea, yo me acuerdo conversar con Sebastián y decirle, a ver, ¿qué es esto de producción? O sea, dime tú qué necesitas que yo haga para que se pueda hacer la película. Entonces me dijo, exacto, es eso, justamente eso. Necesito que me ayudes a hacer la película y que vamos a ir descubriendo poco a poco lo que es. Entonces yo fui descubriendo qué era la producción en el camino de hacerlo. Es decir, me sentaba con Sebastián y le decía, a ver, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita primero hacer el guión necesito hacerle varias versiones, pero necesitaría que alguien lea el guión. Ah, ok, entonces déjame pensar qué tipo de persona necesitas para leer, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitas copias, necesitas subtitulaje, necesitas desde ahí, hasta ya el punto de empezar a revisar y a trabajarlo en el guión y decir, ok, vamos a necesitar tantas locaciones, vamos a necesitar ir a Guayaquil, vamos a necesitar eso. Y entonces fue un proceso de descubrir a través de las necesidades de la película y de después del equipo que fuimos formando. Me acuerdo que él tenía ya un director de fotografía, pero nadie más. Entonces dijo, yo tengo un compañero en Los Ángeles que me encantaría hacer una película, le trajo Matt Jensen en esa época, ahora Matt Jensen está haciendo fotografía también para series, por ahí te lo debes de haber topado, Antonio, en diferentes cosas, porque creo que hasta Game of Thrones estuvo haciendo un tiempo. Y lo trajo a él, pero no había nadie de producción que conocía a él. No teníamos personas que hagan sonido directo, por ahí apareció otro compañero de Sebastián El Maza que entró a hacer el sonido, y así poco a poco fuimos formando, pero era en función de lo que necesitaba la película día a día. Y eso creo que fue lo interesante porque eso nos obligó a trabajar con gente nueva. Es decir, no nos fuimos a Socina a preguntar quién es el sonidista, quién es el camarógrafo, quién es... No, sino que comenzamos a tratar de armar un equipo desde cero. Y como les comentaba antes de que empiece este tema en vivo, hicimos un equipo de jóvenes que el promedio de edad eran 28 años. Un momento dado del rodaje nos sentamos y hicimos el cálculo del promedio y teníamos entre todos un promedio de edad de 28 años. Entonces, yo creo que por eso también se dio esta sensación de que Ratas es una escuela para todos. Finalmente no lo sé si te terminé. contesté. No, sí, totalmente, porque eso es lo que decía, Ratas, Ratones, Rateros
sea, es una película en cual, tras eso fue filmada en 35 milímetros, o sea, estamos hablando de que era una película bastante complicada hacer en su época, pero lo que tú mismo decías, no tenían nada que perder, así que era como, vamos, todos hagamos el cine, y creo que eso es una de las principales cosas que se necesita al momento de querer hacer una película, más que todo en Ecuador. Pero bueno, igual yo en ese momento creo que Sebastián tampoco vivía en el país, o sea, eran como que nuevos aquí en Ecuador, viniendo de Los Ángeles a hacer cine, era como de Sí. alguna otra forma, creo que nadie los conocía tampoco. No, no realmente, o sea, a Sebastián, a la familia de Sebastián sí, porque sus hermanos habían hecho Sensaciones unos años atrás, justo un poco antes de Entre Marques. Entonces, pero Sebastián no, porque Sebastián había estado en Los Ángeles todo el tiempo, entonces no le conocían para nada, para nada, para nada. De hecho, creo que habíamos presentado un corto para un concurso que nos fue pésimo y eso era todo. Bueno, pero igual finalmente eso es la parte también del riesgo de hacer cine. Pero bueno, continuemos. Carlos, yo te quería preguntar a ti, porque más que todo tú, esta es tu segunda película, Ratas, Ratos, Rateros, porque claro, nos estabas contando que estuviste en la película de Camilo Luzuriaga, antes de eso, es más, venís del teatro y todo eso, pero es interesante más que todo el personaje que tú tienes de Ángel, porque es un personaje guayaquileño, pero tú eres de Manta. Sí. Entonces, yo siempre he querido saber cómo fue este proceso de creación del personaje, más que todo para que se sienta tan verosímil. Y eso, aunque no crean, es un personaje que sigue vigente en nuestra cultura. Más que todo, yo que soy guayaquileño, te puedo decir que así, personas con camiseta de Barcelona, todos malandros, es el pan de cada día. Pero sin embargo, te puedes decir, después de tantos años, esos personajes siguen vigentes. ¿Cómo fue tu proceso de creación de Ángel? Mira, Ángel surge también de por ahí, eh, yo no creo, algunas veces me han preguntado, esta es una pregunta que me han hecho mucho, y, y, y quisiera decir que el recrear ese personaje, construir ese personaje fue difícil, y no fue así, porque es un personaje que habita todavía, como tú dices, ¿no? Ha traspasado el tiempo, es un personaje que tú lo encuentras en la calle, ¿no? Solamente se requirió un poquito de observación, ¿no? Algo que en este caso los actores siempre cuidamos, ¿no? Es eso, observar detalladamente, ¿no? El personaje o el tipo de personaje que tú quieres más o menos interpretar. Y nos fuimos directamente al cliché, ¿no? Es decir, la propuesta que hicimos a partir de eso fue un cliché que también de alguna forma yo lo tenía también como previsto, ¿no? Por una obra de teatro que hacíamos acá. Entonces, tenía por ahí un personaje así, estilo así Ángel, ¿no? Pero ya cuando llegó el momento de asumir este personaje con otras características, ¿no? De una forma un poco, digamos, más vital, ¿no? El personaje fue cambiando, ¿no? Los recursos que te digo, como este, de observar, un poco de meterse, un poco, no en el universo, pero sí un poco como asediar al personaje de alguna forma, ¿no? Observarlo, su comportamiento, su forma de hablar, ¿no? ¿Viniste a Guayaquil a estudiar gente? Claro, no, se complementó un poco justamente con eso, ¿no? Observación. Justamente con eso, con las características físicas y con las características ya, en este caso, de vestuario, ¿no? El color del personaje, ¿no? Que eso yo creo que fue muy importante para mí, muy vital. O sea, la ropa que usaba le daba también como otro aire al personaje, ¿no? Claro. Totalmente diferente al Salvador, que es un aire como más frío, ¿no? Acá es caliente, costa, trópico, ¿no? Y nos fuimos directamente al planteamiento de eso del cliché, ¿no? Y a partir de eso ya fuimos sacándole un poco de cosas, comportamientos, gestos, cosas así, ¿no? Le fuimos elaborando un poco más, tal vez el dialecto, ¿no? De él, ¿no? Precisándolo, ¿no? Tratando un poco de que no cayera también justamente, ¿no? En ese arquetipo un poco vulgar, digamos, ¿no? De personaje. Es un lumpen, ¿no? Pero no es tan lumpen, porque tiene como algún tipo
sentimientos, de humanidad, pues no, dada justamente por la relación familiar que tiene. Entonces, fue difícil ya, ¿me entiendes? El momento en que lo haces vivir al personaje en escena, ¿no? Encontrarlo ya en escena sí fue ya un poquito difícil, hasta que lo encuentras, ¿ya? Armas todo, preparas todo, concibes todo, ya tienes la forma de hablar, ya tienes la forma de caminar, ya tienes su movimiento, su conducta, su pensamiento. Ahora sí, pues, ¿no? Pongámoslos en escena, ¿no? Eso fue un poquito, eso me costó un poquito, ¿no? Asumirlo, ¿no? Porque está el riesgo también de dejarnos caer en el facilismo, ¿no? Llegar al otro extremo. Entonces fue muy interesante la preparación, ¿no? Abordar ese personaje y además en aquel momento de artístico, digamos, en que yo estaba como bastante concentrado en una técnica que me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba mucho implementar algunas herramientas técnicas que conocía, ¿no? Que tenía ahí a la mano, y que estaban así como nuevecitas, recién adquiridas, ¿no? Y resultaron, pues, ¿no? Y qué bueno que haya resultado, porque el personaje, pues, adquirió un protagonismo, ¿no? Y una forma también, o sea, que llenaba, ¿no? Llenaba las expectativas y colmaba las expectativas, tal vez, de los espectadores, ¿no? Porque decían, ese es Guayaco, ¿no? Ese es Guayaco. Y de ahí para acá tuve algunos inconvenientes justamente por eso, ¿no? Porque la gente creía que no era Manaba, sino que era Guayaco, ¿no? Y los guayacos también, pues muchos de ellos, compañeros, ¿no? También estaban un poquito molestos que porque Sebastián Cordero le había dado un personaje a un Manaba, si ellos son guayacos y pueden actuar mejor de guayaco. Bueno, pero así pasa eso. No, pero finalmente mucha gente también se identifica con el personaje de Ángel. Más que Sí, todo se ven y dice, ah, mira, este van, así soy yo. Y finalmente sí. también lo que logra captar Ratas es estos contrastes que tenemos entre la costa y la sierra y unificarlos en ese lado también porque vienen de una familia. Sí, es un Finalmente. personaje más costeño, ¿no? O sea, es un personaje costeño, porque ese Ángel mismo, ¿no? Lo que pasa, mira, es que nosotros también hablemos ya un poco, ¿no? De la realidad también de este país. Nosotros también habitamos en una provincia, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? Política y socialmente, ¿no? Las cosas se manejan de una forma diferente, ¿no? Significa que tú eres una provincia, pues, ¿no? Y siempre estás como tratando de adoptar comportamientos y formas de pensamiento, formas de vivir, ¿no? De otra, en este caso lo que tenemos más próximo nosotros, que es Guayaquil. Entonces, hay una especie de subángel, ¿no? En toda la costa, ¿no? Tanto en El Oro como Manabí, ¿no? Esmeralda, ¿no? Que habitan, ¿no? Habitan. Es un personaje prácticamente costeño, es un personaje costeño, Claro. eminentemente costeño, ¿no? Y Con que antes, tenga la camiseta de Barcelona ya lo vuelve eso lo totalmente identifica, costeño. claro, eso lo identifica como guayaco, ¿no? Como guayaquileño. Qué interesante. Ese es el punto clave, ¿no? Creo que fue un acierto por parte también del equipo de arte, donde estuvo también Isabel, andaba por Sí, todos lados. sí, ahí les puedo contar un poco de las razones o cómo llegamos a eso, que podría ser interesante para complementar esto que dice Carlos. Cuando nosotros viajábamos a Guayaquil había lo que dice Carlos totalmente cierto, son otros colores totalmente diferentes, la costa son colores vivos, pero nos llamaba la atención el color amarillo. En Guayaquil en ese entonces se veía mucho el tema de amarillo. Acabábamos de pasar bueno, hace unos años atrás, no importa si haya pasado pronto, pero las elecciones anteriores seguían pegadas en la pared. Acuérdense que eran épocas en donde no había estas regulaciones que después de pegar afiches y propaganda política había que retirarla. Entonces se quedaba colgada en las paredes años de años atrás. El Y amarillo es el color de la lista 6, por eso estaba en todos exacto. lados. Y no solo la lista 6, el PRE también. Acuérdate que Ah, en ese también, claro. entonces el PRE era muy fuerte. Y si le sumas a eso Barcelona y Pilsener, que estaba en todas las tiendas, entonces esta presencia del amarillo era muy, muy, muy fuerte. Entonces, inmediatamente le identificamos al personaje de Carlos, al personaje de Ángel, con el color amarillo. Muy interesante, más que todo. Eso ya le da el calor que se necesita a este personaje, más que todo. Pero bueno, continuemos con Antonio. Yo quisiera preguntarte, Antonio, tú nos contaste hace un poco que tenías 17 años cuando hiciste este personaje.
Este fue una experiencia totalmente para ti, actuar más que todo para ahora que eres un director de cine en Los Ángeles. ¿Cómo fue esta influencia de haber actuado en esta película? Porque pienso que eso le pasó a muchas de las personas que vieron esa película, decidieron como, aquí me pongo a hacer cine porque esto me gusta. Sin Cuéntanos un duda, poco. no, fue exactamente eso. O sea, me acuerdo muy bien, yo estaba en la secundaria, vivía en Quito, era un estudiante y pues actuaba en el teatro, en el colegio, pero siempre quería, pues me gustaba la idea de dirigir. Quería ser director, pero la verdad no sabía exactamente qué implicaba ser director o cómo era el proceso pues qué es lo que hace un director. Y me acuerdo muy bien que hice la prueba de actuación para Isabel y para Sebastián, para la película, y Sebastián después de unos días me dijo, te quiero ofrecer el personaje de Martín. Y yo, joven y ignorante, dije, bueno, Sebastián, yo actúo como Martín, pero solo si me dejas participar del rodaje después. O sea, no voy a interferir, solo quiero verte desde lejos porque quiero aprender qué es lo que hace un director. Y Sebastián, pues muy gentil, dijo que sí. Entonces yo rodé pues 3 días, hasta rodamos una escena en mi casa, parte de la pelea fue justamente en mi casa en Quito. Y después de esos 3 días me puse a observar a Sebastián y ahí fue realmente donde me enamoré de la idea de ser un director y aprendí mucho viendo a Sebastián pues trabajar con Carlos, trabajar con el resto de los actores y de ahí empezó realmente mi dedicación a perseguir ese sueño. Y Sebastián fue instrumental porque él me escribió la carta de recomendación para ir a USC, a la Universidad de California del Sur, en Los Ángeles. Él me escribió la carta, pude entrar a la universidad, ahí también, de la misma forma que él conoció a Matthew y a gente que él trajo ratas, yo empecé a conocer a gente que se hizo parte de mi equipo. Hice un corto que fue la base de mi primera película, Hacia la Oscuridad, y cuando tocó el momento de rodar Hacia la Oscuridad, llamé a Carlos Valencia a que venga a actuar en mi primera película, porque para mí no fue solo la admiración por Carlos y por la actuación de él en Ratas, pero también fue una forma de recrear lo que en mi mente era una primera película. Y fue hacer justamente lo que Isabel y Sebastián hicieron y tratar de recrear ese proceso con gente que conocía de USC, con mi esposa que conocí justamente en Ecuador, con actores que admiraba como Carlos. Entonces, literalmente Ratas fue la fórmula de la cual yo aprendí a ser director y traté de recrear eso en mi propio proceso pues le debo mucho a la película porque eso me ayudó a volverme un director. Bueno, cuéntanos un poco de tus trabajos, de qué has hecho ya en Los Ángeles, para personas que no te conocen acá en Ecuador, en qué has trabajado, en qué series nomás has estado, como para que sepan un poco en qué te mueves allá en Los Ángeles. Sí, sí, pues he tenido la suerte de trabajar en cine y televisión. Mi primera película fue esta Hacia la Oscuridad con Carlos y con América Ferrera. Esa película la llevamos a Tribeca y así empecé a pues conseguir agentes y a dirigir. He hecho 4 películas. La última que hice se llama Overdrive, que fue con Ana de Armas y Scott Eastwood, que es una película de acción en Francia, la rodamos. Y en Los Ángeles he hecho pues bastantes series, bueno, no solo en Los Ángeles, pero Vancouver y Atlanta, y hago series como Chilling Adventures of Sabrina, Riverdale, Arrow. Estoy aquí en Carolina del Norte haciendo una serie que se llama Hightown, Lethal Weapon, muchas series realmente de acción, también drama y también pues suspenso me gusta mucho. Entonces, No, pero es súper interesante, igual la carrera que tienes ahí en Estados Unidos. Para las personas que no lo conozcan, Antonio, pueden empezar a revisar su filmografía también. Pero bueno, comentaba, Felipe,
Te quiero preguntar si tenemos alguna pregunta del público, como para seguir avanzando. Sí, tenemos saludos del público. Tenemos aquí un mensaje de Gus Rea que nos dice, me encanta, perdón, Gus Rea nos dice, la mejor película ecuatoriana de todos los tiempos. Sin duda yo comparto ese sentimiento, porque eso es lo que decíamos al principio antes de empezar el en vivo, ¿no? Ratas puso la vara muy en alto para lo que es el cine ecuatoriano hoy en día. Desde mi punto de vista, no ha habido película que pueda superar a Ratas en cuanto a la argumentación, en cuanto a la filmografía, en cuanto a todo el sinnúmero de cosas que independientemente Ratas tenga pequeños, digamos, hincapiés, principalmente en lo que es el público, en lo que es el arte, es un poco complejo, porque eso lo hablábamos también en lo que era en la crítica, en el análisis, en el programa, hablábamos de que Ratas no tenía un equipo de arte bien formado, por decirlo de alguna forma, porque sí se nota algunas cosillas que las mismas locaciones ayudaban a darle este plus a la película, ¿no? Entonces eso es interesante saber cómo esta película alzó la vara para que llegue posiblemente una película que la pueda traspasar en ese aspecto. Tenemos también saludos de Geno Palma que nos dice, me encanta el actor, difícil el papel. Seguramente, Carlos, yo también comparto con Geno Palma, tu personaje es difícil, es bastante complejo de realizarlo, y aunque desde mi punto de vista sea un personaje un poco sucio, malandro, que tenga esta viveza criolla para tratar de engañar, yo creo que todos los ecuatorianos le queremos a Ángel, independientemente de lo que haya hecho o no, todos le queremos a Ángel. Y por ejemplo, a mí, es una pregunta que yo te quiero hacer. Tú tienes una frase que me encanta de la película que es, tengo la solución a la profunda crisis económica y financiera por la que atravesamos, people. Me encanta esa frase. Esa frase es tuya, es del guión o cómo fue concebida, porque realmente es una naturalidad que saca Ángel la frase. Me acuerdo que estaba en el texto, ¿no? Estaba lo mismo, pero estaba de diferente forma, ¿no? Entonces mira, lo que tú acabas de decir es interesante, es verdad, no es fácil, ¿no? No es fácil ser un personaje, ¿no? Con las características terribles que tiene Ángel, ¿no? Y además ser simpático, ¿no? O sea, es un tipo simpático, le cae bien a todo el mundo, es divertido, ¿no? Es un antihéroe. Sí, pero hace cosas terribles. Entonces, es muy complicado, es muy difícil, es verdad, ¿no? Entonces llega ese momento en que tu personaje ya vive, ya tiene vida propia, ¿no? Ya piensa, ¿no? Ángel es un tipo rápido, mentalmente rápido. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, justamente por lo que decía Isabel, en ese tiempo había todavía, estaba todavía la cuestión política en el ambiente, ¿ya? Creo que estaba fuerte el asunto, ¿no? ¿Te acuerdas que justo en el rodaje o después cayó toda la cuestión de la dolarización, todo el asunto de la conversión? Y fue un desastre también, ¿no? Entonces, políticamente, había un sinnúmero de gente, ¿no? Que hablaba, o sea, con sus discursos políticos, ¿no? Su forma que tiene de decir las cosas, ¿no? Pura demagogia, ¿no? Entonces, ese texto estaba ahí, ¿no? Y yo les digo, pues bueno, vamos trabajándolo un poquito, vamos haciéndole, ¿no? Vamos viendo que de tal forma, digamos lo mismo, ¿no? Pero a modo de Ángel, ¿no? Entonces tomé un punto de vista así de un demagogo, ¿no? ¿No? Es como que alguien que llega y, oye, yo tengo la solución, mira, vota por mí, que esto, te voy a dar esto, ta. Entonces, utilicé esa analogía, ¿no? Un poco, ¿no? De un político demagogo, un poco, ¿no? Adornamos la frase, digamos, la recreamos, le dimos y le di como esa tonalidad un poco y volverla, ¿no? De esa forma más agradable, ¿no? Un poco y que sea atractivo, ¿no?
Dicha esa frase, en ese personaje con esas características, pues tiene otra relevancia, ¿no? Antes que lo diga otro, porque si lo dice un político, pues, obviamente tú vas a decir, puta, está hablando, está diciendo falsedades, ¿no? Entonces, pero lo interesante ahí es que si lo dice este personaje, si lo dice Ángel, no tiene otra connotación, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de ir justamente encontrando, pues, ¿no? Particularidades en la textualidad, porque dentro del libro que publicó Sebastián, ¿no? Hay también un trabajo que se hizo justamente con la textualidad, con el texto, ¿no? El modo de hablar de Ángel, un poco el dialecto, ¿me entiendes? De costeño que utilizaba Ángel, todo era serrano, o sea, porque Sebastián escribía, digamos, de acuerdo a lo que él vivía, pues, ¿no? Y de dónde vivía. Entonces, toda la coba, digamos, que utilizaba era serrana, ¿no? Entonces, lo que le dimos fue adaptarla, ¿me entiendes? Hacerla costeña, y ahí fueron surgiendo, pues, frases, esa como también la famosa frase de los problemas psicovaginales. ¿Ya? Entonces, así fuimos elaborando, fuimos recreando, ¿no? Y proponiendo, y funcionaba. Y eso fue lo bueno, que las cosas funcionaron, ¿no? Dicho por este personaje, de tal forma, ¿no? Funcionaban, ¿no? Y obviamente, pues el producto, lo interesante ahí es que el producto artístico mejoró. Totalmente, lo volvía muchísimo más verosímil y eso es lo que lo vuelve interesante. Y ya que estamos Yo hablando me ahorita acuerdo, perdón interrumpir un poco, pero para sumarle un poco a eso, me acuerdo mucho que Sebastián siempre fue muy abierto con el diálogo de la película, y no solo eso, pero con cada actor. Yo me acuerdo, por ejemplo, que inicialmente Martín fumaba en el guión, y yo le conté a Sebastián, mira, no fumo, pero voy a fumar, o sea, va a ser chévere. Y Sebastián me dijo, no, si no fumas, no fumes en la película. Y si esta palabra no te suena bien, pues dila de la forma que tú la dirías. Y fue un ejemplo del tipo de dirección que Sebastián dio, que fue realmente dejar que los actores puedan traer algo de sí mismos a cada personaje. Y creo que eso se ve mucho en la película, se siente muy auténtica en ese sentido, porque nadie está forzando nada, realmente cada actor le pudo traer un poco al texto y hacerlo aún más auténtico. Eso creo que sí, eso es muy importante. indiscutiblemente, eso de Sebastián creo que lo hace con cada uno de sus personajes, y eso ya es una marca personal de su dirección, ¿no? De que le da la apertura al actor, de que pueda manejar ciertos gustos o ciertas formas que no le convengan para, para el personaje. Por ejemplo, bueno, aunque es otra película, pero la frase icónica de jugueteame el arroz también es Claro, buenísima, de Blanquito. de Blanquito. Entonces, es lindo, ¿no? Cómo esa conexión entre actor y director se junta para hacer algo maravilloso. Isa, querida, yo tengo una pregunta para ti dentro de este mundo de la producción. Sabemos que producir una película, meterte como productora o productor de una película, es una cosa de guerreros y de vamos para adelante y todo esto. Decías que no entendías muy bien cómo hacer esto, pero sin embargo, ¿qué tan difícil fue para ti irte Quito, Guayaquil? ¿Cuál fue la cronología para filmar la película? ¿Dónde empezaron o se saltaban de ciudad en ciudad y todo esto? ¿Cuál fue esa cronología, por decirlo de alguna forma? A ver, sí te voy a contestar eso, pero quería aclarar, quería comentarte un tema sobre el arte que me pareció interesante que mencionaste. Eh, me encanta que la sensación sea que las locaciones ya estaban ahí, porque quiere decir que hicimos un muy buen trabajo. Eh, Muchas de esas locaciones y la mayoría fueron armadas por completo, o sea, donde en la primera escena que arranca en la película, que es en Guayaquil, el prostíbulo era un cuarto absolutamente vacío en donde le pintamos y le arreglamos y le hicimos con el equipo que teníamos, que eran los Anima, que en ese momento eran un grupo liderado por varios, entre esos estaba el Pablo Iturralde, que ellos hacían como una suerte de decoradores, y hacía la dirección de arte junto a ellos. Yo hacía la dirección de arte, ellos hacían la decoración,
y en realidad nos armamos las locaciones. Con muy pocas excepciones no la armamos desde cero. Hay unas que sí me parece que se me fue un poco la mano. Por ejemplo, hay una de la niñada ahí cuando se roba justo donde tienes la escena, Carlos, con la prima de Salvador, que viste, se me han ido los nombres, de Carolina. Irina. Exacto. Y la Cuando se Irina, roba sí, la pero estaba botella. pensando en el personaje. Exacto. Ese, por ejemplo, se me fue un poco de más el color pitufo. Hasta ahora le veo y me hace un ruido en los ojos así horrible, 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 horrible. Pero bueno, son cosas que se va aprendiendo. Y de hecho, yo creo que una de las cosas más lindas que fue del arte es que fui aprendiendo junto al director de fotografía que tenía mucha experiencia. Entonces él venía y me preguntaba, ¿vas a poner algún practical, alguna luz que sale en escena? Y yo le decía, claro, seguro que sí. Iba corriendo a averiguar qué es un practical. Decían, es la lámpara que está en el escenario. Sí, qué buena idea, le vamos a poner. Entonces, sí hubo mucho de improvisación y eso fue bonito porque fuimos aprendiendo de esa manera, ¿no? A ver, eso del arte y de la producción, lo que me estabas preguntando, ¿por dónde arrancamos? A ver, la producción sí, como éramos una película de muy bajos recursos y teníamos que cuidar muchísimo el presupuesto, primero la decisión que hicimos fue que era una película que se le filmaría solo en 5 semanas, que ahora viéndole para atrás no era corto, está más o menos bien. La siguiente lo hicimos en 7 semanas, pero era de 5. Y arrancamos con una semana en Quito y después nos fuimos a Guayaquil, si no me equivoco, ya hace 20 años y me estás preguntando cosas que realmente son difíciles de contestar. Pero nos fuimos, mitad de rodaje fue en Guayaquil, mitad de rodaje fue en Quito. Arrancamos, la gran mayoría lo hicimos en Guayaquil, que era tal vez la parte más difícil, y después los pasamos a Quito, justo cuando empezaron las lluvias de Guayaquil. Teníamos planificado rodar en el cementerio, teníamos una escena que era la famosa escena del inicio del cementerio con la persecución de Ángel, que tenía que suceder en el cementerio de Guayaquil. Pero la semana anterior de lo que teníamos que rodar, hubo una lluvia tremenda en Guayaquil y parece que se comenzaron, o sea, hubo un deslave en la montaña y estaba terrible y cerraron para el público. Obviamente nos quitaron los permisos de rodar pocos días antes de lo que teníamos que rodar y tuvimos que falsear totalmente la escena del cementerio de Guayaquil en el cementerio ¿cómo se llama? El de Quito, el de San Diego en Quito. Y eso fue terrible, especialmente para el fotógrafo, porque en términos de color, que veníamos de un tema de Guayaquil, tuvimos que irnos a meter en Quito y si es que eso no era poco, teníamos un problema adicional más en esa escena, que cambió totalmente la estructura de cómo se rodó la película, pero yo creo que ganó mucho más. Cuando estábamos en Guayaquil, Carlos se rompió los meniscos, se hizo pedazos la rodilla, no sé exactamente, ya les contarás, Carlos, Claro, qué es lo que justamente pasó, pero es cuando cae, ¿verdad? En la cuando escena, cae, cuando se cuando tira salta. del alto. Pero esto fue en el segundo día de rodaje o tercero, no me acuerdo, pero fue al inicio. Entonces, todas las secuencias, después de eso necesitamos un doble que hizo el Jimmy, el Rambito, que todo el mundo le conoce. Le pintamos el pelo de rubio y se puso a hacer todos los dobles de Carlos. Pero en el cementerio teníamos este problema también. Y la cámara estaba, cómo habíamos planificado hacer esa toma, es como normalmente sucede en una persecución, que la cámara le está persiguiendo al que persigue. Entonces está persiguiendo al que persigue, diré al perseguido, y la cámara le persigue al perseguido. Entonces se supone que la cámara le tenía que perseguir a Carlos, a Ángel, a través del cementerio y con unas ciertas referencias de quién era el que le estaba persiguiendo. Pues como no podía la cámara perseguirle al Ángel porque se iba a notar que no era él, entonces cambiamos toda la estructura a que le persiga al perseguidor, que tocó hacerlo, no vi otra manera, pero ahora cuando yo veo esa película es una de las cosas que más me gusta, porque es diferente, porque le da otra sensación.
Y bueno, me salí por la tangente para variar, pero me acordé de este tema, ¿no? Del cambio de Quito a Guayaquil. Y muchos de esos cambios nos tocó regresar a Quito por problemas en Guayaquil. Nos tocó regresar, pero más o menos fue mitad, mitad. Isabel, esa secuencia del cementerio creo que pues es una de las mejores de la película. Para mí especialmente, no haber participado en esa parte, pero de poder verla, es una de las que más me acuerdo. Creo que la energía de esa persecución y la música funcionan tan bien que realmente quedó muy especial. Y algo que me quedé pensando también, que me pareció muy lindo que dijiste, fue sobre estos afiches políticos, ¿no? Esta idea de una historia. Creo que hay una textura en toda la película que se siente muy así, desde la pared del prostíbulo a las paredes del cementerio, a los afiches en las calles. Ratas tiene como una textura de una historia, ¿no? De un pasado. Lo ves en las paredes, lo ves en Sí. los detalles de las locaciones, y creo que eso también es algo muy especial de la película. También el grano que te da el 35 milímetros. Divino. Justamente que yo estaba viendo ya la restauración en la versión digital, pero tú ves el grano del 35 milímetros y te transporta a otro lugar. O sea, ya, no, o sea, no es lo mismo ver una película digital que algo de 35 milímetros que ves como, se ve que va rodando, tú ves el fotograma, el frame, o sea, es rico. Antonio, Sí. Antonio, yo tengo una pregunta para ti. A mí me encanta el cine ecuatoriano, porque cuando yo veo una película digo, ah, mire, esta es la González, ah, aquí es la nariz del diablo, aquí es esto, esto, esto. Pero en la escena que dices que es de tu casa, en la pelea, donde le sacas la pistola, no sé dónde es. No me ubico. Pues te cuento exactamente dónde es. Es en Jacarandá, que es una urbanización en el valle, Ya. en Tumbaco, cerca ahí de Tumbaco, bueno, ya ha cambiado mucho, obvio, desde cuando yo viví ahí. Todo el valle se ha transformado, pero sí, creo que sigue Jacarandá, creo que sigue ahí. Y mi casa realmente solo fue la parte de la pelea, donde está el piso medio blanco, y creo que hay un cuadro que todavía tienen mis padres que ahora viven en Panamá, pero el resto pues lo decoraron de forma diferente. Esa es mi casa, el cuarto donde está Irina, que supuestamente es esa casa, Es otro lado. ya es otra locación. Pero Ah, también Sí. a la vuelta de la casa está la calle donde Carlos le vende la pistola a Simón. También es Jacarandá, que es la frente de la casa de Irina, que era otra casa vecina. Pero todo eso es el valle de Cumbayá. Padre Cumbayá. Ah, ok, ok. Ahora entiendo porque yo siempre veo las películas y digo, qué chévere, aquí filmaron, pero en esa escena yo me rompía la cabeza y decía, ¿dónde es? ¿Dónde es? Hasta que por fin, después de 20 y tantos años de película, sé dónde se filmó esa parte y es lindo. Y Una para cosa eso son estos espacios, para que empezamos a conocer un poco más del cine ecuatoriano. espectacular. Una de las cosas para continuar con esto de la entrevista es que realmente Sebastián y toda la película hizo este juego de personajes, y no digo de personajes de la película, sino ya ecuatorianos, lo que era el guayaquileño y lo que era el serrano. Realmente jugar con esos mundos es divino. Por ejemplo, tu papel, Antonio, era del típico Wambra niñado de los 90. Y en cambio el de Carlos era un mundo totalmente diferente del guayaquileño, que incluso es lo que yo decía en el programa. En esa época se vivía un regionalismo, en ese entonces en el Ecuador. Teníamos la pelea de Quito-Guayaquil, pero la película, yo siento que más que pelear uno con otro, la unió, la Exacto. mezcló y sacó una unidad que a mí me parece divina. ¿Cómo ven ustedes que fueron los personajes ese punto de vista? ¿Molestó, no molestó? ¿Cómo se sintieron en ese aspecto? Mira, una de las, alguna vez justamente me preguntaron, ¿no? Porque existían comentarios, ¿no? Críticas también con respecto a la película, ¿no?
Una de ellas, pues, en resumen decía de que cómo es posible, ¿no?, que una película ecuatoriana muestre el lado tan feo de este país, ¿no? Entonces, pero eso somos, ¿no? Eso somos nosotros. Somos una nación diversa, ¿no? Con una diversidad increíble, ¿no? Multicultural, ¿no? En donde pues las mezclas, ¿no? Y sobre todo los encuentros, ¿no?, de este tipo están ahí en la cotidianidad. Nosotros, nosotros al lado tenemos nevados, ¿no? Y bajando ya está la playa. Tenemos selva, ¿no? Y tenemos las Galápagos. Entonces nosotros de alguna forma, yo le decía, no, yo creo que la película fue todo lo contrario, ¿no? La película creó justamente un sentido de nacionalidad, de vernos como realmente somos, ¿no? Como seres diferentes, diversos, ¿no? Pero integrados en una sola nación, en un solo país, ¿no? Esa misma diferencia, ¿no?, que existe entre un serrano y un costeño, ¿no?, es lo que nos da justamente, ¿no?, nuestras características como país, ¿no?, como ciudadanos, como seres del mundo. Nosotros tenemos justamente, antes que, digamos, recibir, ¿no?, o dejarnos afectar por ese tipo de comentarios o de críticas, ¿no?, tenemos totalmente que actuar o tenemos que sentirnos totalmente diferentes, ¿no? Lo que pasa también es como el cine, en aquel entonces, como decía eh, Isabel, en el Ecuador se hacía una película cada 5 o 6 años, ¿no? Y la mayoría de los trabajos, del producto audiovisual que se generaba, que salía, era un producto que solamente mostraba una realidad, ¿no? El universo andino, el mundo andino, ¿no? Eso era lo que vendía, eso era lo que se mostraba, ¿no? Y eso es lo que, por eso se conocía a Ecuador. Entonces viene una película en donde te dice, no, mira, hay costa, ¿no?, los personajes son de esta forma, ¿no? Y en la sierra también los personajes son de esta forma, ¿no? Pero vivimos dentro de una sola nación, dentro de un solo país, ¿no? Eso es lo que nos da nuestra riqueza cultural. Entonces, no me enojó realmente, ¿no?, lo que me comentaron, me dijeron, no, todo lo contrario, ¿no? Nos podemos dar cuenta, ¿no? Y eso fue lo que me pasó, de que si hay, ¿no?, también por ahí un sesgo, ¿no? Porque fíjate que los problemas todavía raciales, los problemas que tenemos eh, de racismo están latentes todavía, siguen vigentes todavía. Los problemas de discriminación están todavía latentes, siguen ahí. Los problemas, digamos, de centralismo están todavía ahí. Entonces, todavía creemos que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, de acuerdo a la provincia de donde estés, ¿no? Entonces, esos problemas todavía existen, todavía viven. Y esos comentarios, ¿no?, son justamente no pensados, no dichos, ¿no?, u opinados, ¿no?, por gente que todavía tiene ese tipo, digamos, de complejos, ¿no? Porque no es nada más que eso, ¿no? Es un complejo. Y eso es lo que yo te decía, que estos personajes continúan siendo vigentes, porque, y eso es lo que vuelve también interesante este trabajo. Y eso es lo que yo quería preguntarte también a ti, Isabel. Una vez que, ok, ya hicieron la producción de la película, ahí viene el siguiente paso que fue la distribución de Ratas, Ratones y Rateros. Y estamos hablando que esto fue en el año 99, donde enviar una película a un festival era enviar el rollo y enviarlo por avión a ver si te aceptaban la película. Pero, ¿cómo fue este proceso de distribuir Ratas y ver cómo el público ya empezó a reaccionar? Primero el extranjero y obviamente después el público ecuatoriano, que bueno, ya todos sabemos el resultado. Pero cuéntanos un poco de este proceso, creo que es bastante interesante. Verás, ese fue más improvisado todavía, porque por lo menos durante la producción teníamos la experiencia del Sebastián de primero haber estudiado cine, segundo haber estudiado en una universidad donde practicaba y donde hacía mini películas y trabajaba con equipos de diferente manera, entonces algo de experiencia venía. Pero el momento de la distribución, ni el Sebastián, ni yo, ni nadie, ni había nadie que nos guíe ni que nos diga qué teníamos que hacer. Entonces, lo que sí hicimos, como
Sebastián lo sabía, tenía que hacer los deliverables, o sea, las piezas que se entregan para un festival. Entonces nos saltamos algunos pasos porque ya se nos había acabado la plata, entonces hicimos una copia directamente con el negativo original, es decir, no alcanzamos a hacer copias del negativo, sino que nos lanzamos a hacer una copia directa sin una internegativo, porque nos ahorraba un montón de plata. Entonces teníamos una copia. Ya todo esto Una es copia para historia, todo lo que estamos festivales. hablando ya es historia, porque eso es... Sí, es historia, ustedes no saben de qué hablo. Uy, cuando digo internegativo, todos los ojos de ustedes es, ¿qué? ¿Qué es eso? Vale. Pero bueno, Y eso a ver, se entonces come. la cuestión es, claro, teníamos una copia en 35 subtitulada y eso era todo. Como no entendíamos mucho cómo funcionaba, teníamos una lista de festivales, sí sabíamos qué festivales eran los mejores festivales que había para películas, cuáles recibían películas latinoamericanas, etcétera, pero no teníamos mucho conocimiento de en qué orden hay que mandar y cuándo hay que mandar. Entonces, cogimos, en ese entonces se mandaba por correo todavía, mandábamos todas las aplicaciones que pudimos, desde Venecia hasta una aplicación de un festival que recién lo estaban haciendo el primer año en Santo Domingo, República Dominicana. Todos por igual. Entonces, claro, comenzamos a recibir respuestas de diferentes festivales. La primera que recibimos fue de Santo Domingo, de República Dominicana, y salimos a farrear, festejamos, dijimos, bien, nos aceptaron en un festival. Enseguida nos llama de Toronto, nos llama Ramiro Puerta, que era en ese entonces el programador. Y primero nos dice, yo tengo en mi radar, tengo todas las películas latinoamericanas. ¿De dónde salieron ustedes? ¿Por qué me llegó por correo normal? Normalmente este tipo de película me llega con la carta de otra persona más, es decir, alguien me lo presenta, alguien me lo envía, alguien me lo recomienda. Ustedes llegan sin recomendaciones, sin nada. ¿De dónde salieron? Entonces, nosotros muy orgullosos le contamos que ya fuimos aceptados al Festival de República Dominicana y nos dice, no, no hagan eso. Si ustedes, es muy posible que vayan a entrar a Toronto. ¿Dónde más aplicaron? Entonces, ahí le contamos que también aplicamos a Venecia, que aplicamos a San Sebastián, que aplicamos a los... Y nos dice, no acepten ningún festival más y desde ahora en adelante yo les voy a ayudar porque veo que ustedes no tienen la menor idea de lo que están haciendo y tienen una buena película. Entonces, enseguida después de eso, claro, ya no nos fuimos a Santo Domingo, sentíamos pésimo de decir que no podemos ir. Nos llamaron recibimos una carta de Venecia que nos aceptaban y entonces ahí comenzó todo este aprendizaje de cero de cómo funcionaban los festivales, qué es lo que había que hacer. De repente nos llegaba una información que para el Festival de Venecia teníamos que mandar cualquier cantidad de cosas de publicidad, mandar imprimir folletos, afiches, cosas que ni siquiera se nos había ocurrido que íbamos a necesitar. Bueno, a buscar más plata, a levantar más plata. Y ahí justamente me acordé una historia de algo que contó, que estaba mencionando el Carlos, de que la gente no estaba acostumbrada a ver la realidad del país y querían postales, ¿no? Estábamos acostumbrados a ver postales del Ecuador con lindas panorámicas, con la montaña, con todo bonito. Y cuando estrenamos en Venecia, tengo una anécdota chistosa ahí, porque había una familia de ecuatorianas, estaba una chica ecuatoriana con toda su familia. Claro, vio película ecuatoriana, se estrenaba en Venecia y viajó de ni sé dónde para ir con su familia a ver la película. Y cuando terminó la película y empezaron las preguntas, ella levantó la mano y nos mandó al carajo. Le salía lágrimas, pero le salía lágrimas de las iras, diciendo, aquí traje a toda mi familia y le traje a mi novio italiano para llevarle, porque le quería llevar al Ecuador y ahora ya no va a querer ir al Ecuador. Esto es la imagen que ustedes hicieron del país y ahora, ¿qué les voy a decir a todos mis parientes? El novio ya no va a querer ir y tiene miedo de ir a que le van a asaltar. O sea, la gente no es como Ángel, la gente no es bonita. Y lloraba y nos insultaba y nos decía horrores. Claro, me acuerdo que ahí Sebastián dijo, bueno,
no toda película es una postal, esta es una película más real. Y paralelamente a en ese Festival de Venecia, varias películas latinoamericanas con esta misma sensación de realismo aparecieron ese año, ¿no? Entonces ahí estaba Birra Pizza Paso en ese mismo año, y habían algunas que justamente tenían este tipo de escenas y eran de Latinoamérica, y sin darnos cuenta ni siquiera ya habíamos entrado en un movimiento de cine latinoamericano sobre el realismo que lo hicimos absolutamente sin querer, ¿no? O sea, así es como son las tendencias, eso es lo que sucede. Entonces, eso fue, y esa fue la parte más complicada, porque la postproducción sí sabíamos, pero el momento de distribución, cero. Ahí llegamos a Italia y nos reunimos con algunos agentes, no nos salió nada por ahí, teníamos un montón de ilusión de hacer ventas, y en esos días del festival, nada, no teníamos ni idea de dónde estábamos, ni qué teníamos que hacer. Caminábamos como pollo sin cabeza por por todo el festival, tratando de dar tarjetas. No teníamos ni idea lo que estábamos haciendo, ni idea. Y de hecho te puedo decir que de esos festivales no salió nada ahí. Después sí, después te quedas en el catálogo y de repente te comienzan a buscar, y apareció ya unos agentes que querían vender nuestra película en los Estados Unidos, y ya con ellos también ya logramos hacer algunas ventas como HBO y ese tipo de cosas, que resultó buena. Pero no, éramos pollitos sin cabeza, corriendo por todo lado. No, ni idea, ni idea. Después tocó aprender por otros lados, pero no te puedo decir que podemos dar ninguna lección de éxito. Más bien, cosas muy chistosas de embarradas y metidas de pata grandísimas que hicimos. Como por ejemplo gastarnos cualquier cantidad de plata en publicidad, en afiches, en cositas, en diseño gráfico y en imprentas. ¡Qué bestia! Hasta ahora creo que están en la bodega de mi casa, Isabel, en una caja. Isabel querida, justo hablando esto de la película, tenemos una pregunta en el Facebook que me parece bonita de decirla. Vladimir Suasti, un amigo de la casa que hizo un documental sobre Juan Fernando Hermosa, nos pregunta esta pregunta, valga la redundancia, para ti. Y dice la siguiente, una pregunta, Isabel. ¿Cómo le tomaría la idea de hacer Ratas, Ratones, Rateros 2? Saludos desde aquí. Esa creo que es la pregunta que le hacen al Sebastián cada vez que hay una de estas, y odia esa pregunta, porque se muere de las ideas y dice, no quiero hacer una Ratones 2. De hecho, yo la única cosa que hubiera hecho, y sí le propuse a Sebastián, no me acuerdo cuál fue su respuesta, pero definitivamente fue no, pero no me acuerdo por qué, un seguimiento a Ángel, pero quería que esté en Crónicas. Cuando hicimos la película de Crónicas y estábamos en la cárcel y teníamos el personaje de que estaba también en la cárcel, yo quería que esté el ángel en el fondo, pero el ángel de ratas, ahí en el fondo, fumando bazuco todavía ahí en la cárcel o algo, pero que haya algún tipo de referencia muy en el fondo. Un Y cameo. hasta ahí hubiera sido el rata, Claro. exacto, un cameo de Ángel en esa película, pero hasta ahí hubiera dicho, hasta ahí sería un Rata Ratones 2. Sé que es una pregunta Para bastante volverlo parte común. del mismo universo. Pero Claro, bueno, exacto. Isa, y yo quería preguntarte también acerca de, bueno, ya hablando de distribución, y ya una vez que eso fue en el exterior, y aquí en Ecuador, ya cuando estrenaron, y bueno, la gente vio por primera vez esta película, que eso creo que fue el gran impacto también que causó en el Ecuador, porque estábamos en un país que no estaba acostumbrado a verse, y eso me parece interesante, que eso que la gente que era Ecuador, pero sin maquillaje. Entonces es Sí. como eso realmente Ecuador. ¿Cómo fue este recibimiento de la gente ya nacional de Ratas? Bueno, ese fue creo que el más impresionante. Casi enseguida comenzamos a tener salas llenas.
Sí era una época diferente en donde se estrenaba 5 películas al mes, no 5 películas cada fin de semana, y creo que llegamos a más. La idea de vernos, como tú dices, de vernos al espejo, yo creo que fue una fundamental. También adicional a la música, yo creo que fue un acierto grandísimo de Sebastián, la banda sonora que hizo, porque no solo que era que acertaba con lo que estábamos viendo, pero era 100% ecuatoriano. Y yo creo que eso ayudó muchísimo a que sea un tema de orgullo. Había en ese momento un movimiento musical que también arrancaba paralelamente al cine, y se logró hacer ese paralelismo. Entonces, no solo que la película pudo levantar espectadores interesados en el cine de por sí, pero había todo un levantamiento medio coral al involucrar tan música, y se quedó más gigantesco. Lamentablemente fue el estreno cuando pasamos a la dolarización y el dólar pasó de 5,000 sucres del dólar a 25,000 sucres del dólar. Entonces eso pasó de que la gente pagaba para pasados, más o menos. Entonces, de lo que hubiera sido la primera película en recuperar su dinero de producción, pasamos a tener un déficit fuertísimo de recuperación de la película, por eso. Entonces fue un súper buen momento, por un lado, porque era el momento que necesitaba el país. Estábamos en una crisis tremenda económica, tal vez solo ahora se ha repetido una crisis tan fuerte como la que fue en ese entonces. Pero al mismo tiempo para la película fue muy malo. Y estrenamos en Navidad, que todos nos decían, todos los cines nos decían, no lo hagan, no lo hagan, están compitiendo con Toy Story. Me acuerdo clarito, era Toy Story, era cómo se van a poner a competir con Toy Story. Y decíamos, pero no tiene nada que ver, la gente que va a ir a ver Toy Story no es la misma gente que va a ir a ver Ratas. En fin, no les hicimos caso, insistimos en el 25 de diciembre y creo que también fue muy bueno eso. Porque eso nos dio, sí, no, aceptaron eso. Bueno, y teníamos el chance, ya te digo, porque no había muchos estrenos, ¿no? Entonces no nos ponían a la cola de los estrenos. Y había el interés y la novedad de película ecuatoriana. Y adicionalmente a eso, ya veníamos con la premier de Venecia, ya veníamos regresando de San Sebastián y de Toronto. Entonces, teníamos mucha publicidad que nos habían hecho gratuitamente los radios, los periódicos, los canales de televisión. Y como ya saben, o sea, en el Ecuador, lamentablemente, si no nos aplauden afuera del Ecuador, no aplauden adentro. Entonces esperan a que nos aplaudan afuera para aplaudir adentro, y eso creo que fue el éxito, porque todo el mundo quería ir a ver de esta película que hablaban tanto, que había estado en el Festival de Venecia. No sabían lo que era el Festival de Venecia, pero igual sonaba bastante importante. Entonces, eso fue la promoción. Poca promoción hicimos, por suerte nos dieron haciendo la promoción. Para ese momento ya no teníamos ni un centavo, pero creo que los medios en ese sentido pues, estuvieron muy colaborativos y sobre todo estaban súper interesados. Ahí también Carlos ganó un premio en Biarritz, eso también ayudó muchísimo. No, en Huelva. En Huelva fue, perdón, discúlpame, Carlitos, tienes toda la razón. Fue en Huelva y eso también creo que apoyó muchísimo. Ganamos un premio en La Habana y fuimos ya recogiendo premios en la siguiente ronda de festivales también. Bueno, pero de alguna u otra forma, a pesar de todos los errores que hayan tenido y de haber estado tropiezo tras tropiezo, Ratas, Ratones y Rateros sin duda se ha vuelto una bandera de Ecuador, de alguna u otra forma. Y creo que eso es lo interesante y por lo que estamos en este momento hablando después de 21 años sobre esta película. Y eso creo que es el aplauso directamente de todo el riesgo que han tomado ustedes para hacer esta película. Pero bueno, ya ahorita ya tenemos una hora de entrevista, así que
para ir finalizando un poco sobre esto, porque aquí nos podemos ir de largo, yo quisiera hacerle una pregunta hacia los tres. Más que todo, ahora que ha pasado muchísimo tiempo después de esta película, a mí me gustaría hacerlos regresar un poco en el tiempo y preguntarles a ustedes, con todo lo que han aprendido y con todo lo que han pasado después de haber hecho Ratas, ¿volverían a hacer esta película? Empecemos con Isabel. A ver, yo creo que esta película fue la película que había que hacer en ese momento. Entonces, si que regresaría a ese momento, claro que lo haría. La vería, tal vez cambiaría ese fondo de pared de color pitufo, esa definitivamente le cambiaría. Pero si es que estamos en ese momento, yo creo que fue una reacción del momento. O sea, creo que nos salió del estómago esa película. Y en ese momento. Y era la película que necesitaba el país. ¿Y tú, Carlos? La volvería a hacer, la volvería a hacer y la volvería a hacer la segunda parte también. Mira, yo creo, no, y considero que esta película, no, por sus características, por la misma forma como fue concebida, por su proceso, no, que tuvo, el haber dado, pues, la patadita de confianza para otra gente, ¿no? Y algo que también sucedió aquí en el país, que muy pocas veces he visto o no he vuelto a ver, fue que eh, ver cola en las salas de cine para ingresar a ver esta película, ¿no? O sea, eso realmente no lo he vuelto a ver, ¿no? Ninguna otra película, creo yo, ¿no? Creo que de pronto la de Javier, ¿no? A lo mejor no hablar de ciertas cosas o la de Tito a tus espaldas. No tengo la certeza, ¿no? Pero es una película que aquí aquí donde yo vivo, aquí en la ciudad de Manta, ¿no? La pusieron en 2 salas. Y en las 2 salas había cola para poder ingresar. Entonces, es algo, ¿no?, que todavía, ¿no?, desde ese tiempo ahora no he vuelto a ver, ¿no? Con una película, ¿no?, con una película ecuatoriana. Esperemos que volvamos a repetir esos fenómenos con las próximas producciones que hay. Ya viene Sumergible, ¿no? Está la película también El Rezador, ¿no?, donde trabajamos ahí con Crespo, ¿no? Una película realmente muy buena también, ¿no? Un gran placer, realmente un gran encuentro creativo con mi pana Crespo, ¿no? En esa película. Compartimos protagonismo ahí en esa película y realmente es una persona, ¿no?, con la cual trabajar resulta muy fácil. Eh, quisiera sí, eso sí, ¿no? Dejar constancia, ¿no?, tal vez de que esa película, ¿no?, fue hecha tal vez sin la menor expectativa, ¿no? Yo creo que nadie pensaba o presentía lo que iba a suceder con esa película, ¿no? Fue una película hecha por amor, ¿no? Con amor al cine, ¿no? Por amor a la actuación, por amor al aprendizaje, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, el amor de construir la historia del Ecuador a través de las imágenes, porque eso creo que todavía nos falta mucho más. Sin duda alguna. Sí, muy bello. Obvio, pues yo claro que volvería a hacer la película, aunque participé de una forma muy pequeña. Para mí siempre ha sido un gran orgullo. Lo que dice Carlos, me acuerdo muy bien, de esas colas fuera de los cines a los cuales yo iba en el fin de semana con mis amigos, con mis amigas. Para mí fue un orgullo ver no solo el estar en una película, pero estar en una película que fue parte de la historia del cine de Ecuador y del cine latinoamericano. Para mí siempre será un orgullo, es una memoria de la cual nunca me voy a olvidar. Y es más, espero poder un día ir a rodar en Ecuador, espero poder un día ver la próxima película que va a seguir en los pasos de Ratas, Ratones, Rateros, y sé que hay mucho talento en Ecuador, muchas películas que vienen y espero que todas de una forma u otra capturen un poco el espíritu de lo que fue hacer Ratas
y puedan de su propia forma hacer una nueva historia en el cine ecuatoriano. Totalmente. Llámame en 10 Yo minutitos. estoy un ratito totalmente que de estoy en una acuerdo entrevista, por favor. con lo que nos dices tú, Antonio, porque de verdad fue una película bastante importante y creo que, bueno, a mí me sirvió como objeto de estudio. Fue una de las primeras películas que vi cuando quise empezar a estudiar cine y aprender sobre cine. Era quién hace cine en Ecuador. Y ahí fue, la primera que te salta es Ratas. Y es más, es la que te salta en todos lados. O sea, internacionalmente, Ratas es la película que nos identifica o que habla sobre nosotros. Ahora hay más, pero claro, Ratas en su momento fue la que nos lanzó y sirvió para ustedes y para la mayoría de los cineastas, incluyéndome, en una escuela para hacer cine. Y es como un gran ejemplo para poder seguir construyendo la industria que tanto queremos en ese país. Así que nada, les agradezco muchísimo por estar aquí esta noche. De verdad, creo que hemos abierto una caja de recuerdos en todos ustedes sobre esta película y espero que todos lo hayan disfrutado, también hablar sobre todo esto. Felipe, te doy el paso para que puedas dar las recomendaciones y podamos finalizar. Bueno, como tú lo decías, ¿no? Esta película te abre una caja de recuerdos que una entrevista de 1 hora para una película tan maravillosa como es Ratas, falta una segunda parte, una tercera, una cuarta de entrevistas, porque hay muchas otras cosas que contar. De parte del equipo que hacemos Tres Razones para Ver, Isabel, Antonio, Carlos, les agradecemos por este espacio. Realmente para nosotros, quienes hacemos cine, para los que hablamos de cine, nos encanta el cine, es un privilegio. Personalmente, esta es una de las cosas maravillosas que a mí me da el cine. Poder, aunque no sea físicamente, haberlo conocido a Carlos, haberlo conocido a Antonio, a Isabel, a estos personajes que hicieron la película favorita de Felipe Egas. Es un placer realmente de corazón. Les agradezco y espero que mi carrera como cineasta sea tan fructífera como la suya. Realmente ustedes para mí son una escuela, no solamente para mí, sino creo que para todos los que empezamos a hacer cine o los que estamos en este camino maravilloso. Gracias. Recuerden que este producto de Tres Razones para Ver llega gracias al auspicio de Plaqueta Play, Turicine y Choloflix. Que hablando de Choloflix, de las personas que nos están viendo, pueden ver Ratas, Ratones y Rateros en choloflix.com. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Queridos amigos, colegas, un abrazo enorme. Gracias por esta noche de tertulia de cine y hasta una próxima oportunidad. Muchas Un gracias. abrazo a todos. Pasen bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Chao. todos. Gusto.